Bien, ya empezamos. Aquí llegó Denise. Hola, Denise. Decía, o sea, particularmente en este webinario apareció un nuevo inconveniente sobre la confirmación que no está funcionando el link. Muy bien. Rodrigo, sí, esperamos unos minuticos para que la gente No se vaya te uniendo. preocupes, no te preocupes, todo bien. Seguimos esperando a ver quién llega. Esperemos un minutico más a ver si llega. No pasa nada. Bueno, ¿Qué es igual esto queda velitas? grabado. Dime. No, no estaba viendo que es velitas el 7 y el 8, entonces. Sí, esa tradición es creo que muy colombiana, no la he visto en otras partes. Justo, no, no pasa nada. Me decías entonces queda grabado, ¿no? Y está padrísimo, la gente lo puede consultar cuando guste, ¿no? También. Exacto, sí, sí. Te decía también que el Día de las Velitas, creo yo, es una tradición muy colombiana, no es, mm, digamos, como regional, ni México, ni Chile, ni ninguna parte hace velitas. No, la verdad es que nunca lo he escuchado, pero ¿son 2 días o es un día? Entonces, creo que nada más era el 8. El 7 en la noche generalmente, entonces se prenden las velas en honor a la Virgen María, porque el día 8 de diciembre es el día de la Virgen María, entonces digamos que es como el preevento. Ok. Y el 8 es festivo, es un día festivo. Entonces, pues, bueno, bien. Han ingresado, sino Alexandra y Denise, realmente pues son colaboradoras parte de nuestro equipo de liderazgo. Pues 5 minutos podemos comenzar, Rodrigo. Entonces, con esto
podríamos luego publicar el webinario y darle a conocer el contenido a las personas que nos siguen. Sin problema. Bien, entonces, bienvenidos a todos a este nuevo webinario de Eagleware. Esta noche estamos eh, 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 presentándoles una agenda que contiene un tema muy de moda, muy actual, que siempre nos genera interés. Eh, Nuestro speaker de esta noche es Rodrigo Maldonado. Ya voy a darles detalles sobre su hoja de vida. El tema de hoy, pues vamos a hablar de tendencias digitales, porque es importante mantener actualizado en nuestros negocios, en nuestra vida personal, sobre qué está sucediendo a nivel digital, los proyectos, las ideas, incluso conceptos. Y después de la presentación de Rodrigo, tendríamos un espacio para preguntas. Y por último, entonces, algunas noticias o novedades de Eagle. Muy bien. Entonces, siguiendo el orden del día o la agenda que les presentamos, esta noche está con nosotros Rodrigo Maldonado. Su profesión es ingeniero de gestión empresarial. Él actualmente se desempeña como Country Managing Director de Gini Latam en México. Gini Latam es un operador, en este caso, de un programa en Colombia que se llama Laboratorio Startup, que lo dirige apps.co, que es como una unidad de negocios de Impulsa, que es la autoridad de innovación en Colombia. Eh, Ha sido director de programas también en el ecosistema de startup para México, en Startup México. Eso le ha permitido a él acompañar startups en todo el desarrollo de sus proyectos, llevarlos a los diferentes niveles donde puedan acelerar sus productos, sus servicios, encontrar inversión y obviamente llevar también sus emprendimientos a los siguientes niveles. De esa manera, pues actúa como asesor y consultor empresarial, muy enfocado también en temas digitales, por lo mismo del programa de As.co. Y pues bueno, nuestro webinario de esta noche es tendencias digitales. Así que después de esta breve pero afectuosa presentación de Rodrigo, espero haber hecho honor a toda su experiencia y conocimiento. Entonces voy a dejar de compartir para que Rodrigo nos haga su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, querido. Voy a darle aquí clic a compartir con audio para que puedan escucharnos con audio también en esta presentación. Listísimo. Bueno, pues primero quiero ofrecerles una gratitud al equipo de Eagleware por la invitación que me acaban de dar. Fuerte abrazo y afectuoso desde México, desde donde quiera que nos estén viendo también en esta sesión. Y nada, un tema ahí de diseño, soy malísimo diseñando, espero que no sea el tema central. Eh, Me quise centrar más en los contenidos, soy muy malo diseñando, pero bueno, justo esta sesión está involucrada un poco más también a presentar, como bien mencionamos al principio, cuáles son los esquemas o cuáles van a ser como las estrategias que algunas organizaciones y algunas tendencias nos están trayendo en términos digitales, derivado de todos estos cambios que han sucedido, pero lejos de hablar que de la pandemia y todo lo que quiera, hablemos del mercado, que son realmente los que están exigiendo, los que realmente necesitan un producto y que lejos de pedirnos o exigirnos un marketplace, por ejemplo, o una página web, nos están pidiendo un producto que realmente o un servicio que realmente esté acorde a sus necesidades. Y es que en muchas de las ocasiones cuando los emprendimientos o las empresas ingresan a ese tipo de tendencias, en general suelen tener observaciones como eso no va a tener efecto o eso no está dentro del futuro. Más bien se trata de analizar cuáles son las realidades de nuestro mercado y cómo es que podemos facilitar
que esas realidades no sean difíciles o que haga que nuestros empresarios, nuestros emprendedores tengan que ser disruptivos en un mercado que no desea disrupción de pronto o que son muy poco disruptivos cuando tienen un mercado muy disruptivo. Entonces, más un tema de análisis, tiene que ver mucho con configuraciones como el conocimiento, las emociones, el comportamiento también es muy céntrico. Entonces, pregúntale al equipo, sobre todo, bueno, a nuestro host, se escucha bien el audio, se ve bien la pantalla, ¿verdad? Host, host, Guillermo. Todo perfecto, Rodrigo, se escucha y se ve bien. Continúa. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces, Rodrigo Maldonado, ahora trabajo como country manager en Genial Latam y vaya, básicamente este trabajo a lo largo, o bueno, mi labor dentro del ecosistema emprendedor me ha mostrado muchísimo sobre cuáles son las realidades de no solo del ecosistema, sino también de las empresas y de los pequeños negocios, que son los que están regiendo prácticamente las economías en ascenso, como la mexicana, posiblemente como la del resto de Latinoamérica, y bueno, algunos países también en crecimiento. Pero para esto quisiera hacer un pequeño paréntesis en orden de identificar de dónde viene todo este movimiento. Me he dado, bueno, me gustaría compartirles que para mí hay dos percepciones. Una de ellas tiene que ver con las megatendencias y la segunda de ellas tiene que ver con las tendencias. Rodrigo, las dos tienen la palabra tendencia, exacto. Pero las megatendencias tienen que ver mucho con cuáles son las industrias que han ido en ascenso de manera inmediata o de manera bueno, sin medida, pues en específico, ¿no? Uno de los muchos ejemplos que podemos poner rápido aquí a la vuelta de la esquina con la pandemia, por ejemplo, pues fueron los domicilios o el delivery o la entrega a domicilio, como lo llaman. Vaya, este tipo de productos se convirtió en un servicio en ascenso en los últimos 12, de 10 a 12 meses aproximadamente, y eso fue dado el miedo, el recurso, el acceso a los teléfonos, lo que ustedes quieran, pero que al final del día se convirtió en una mega tendencia porque no solamente ocurrió en un segmento de mercado, sino ocurrió en diferentes segmentos y en diferentes extractos y en diferentes puntos geográficos. El segundo de ellos tiene que ver con las innovaciones de punta. Y a esto nos referimos de pronto a aquellas que se ven impulsadas o que se ven empujadas por, ¿cómo se dice? Por pues el motivo o el contexto que ocurre en todo el mundo o en ciertas características o en ciertos segmentos, ¿no? Entonces, las innovaciones de punta, de pronto teníamos teléfonos con un chorro de teclitas como un BlackBerry o como esos Nokia, Tuerti y Cuerti, no me acuerdo cómo se llamaban, y de la nada cambiamos a pantallas táctiles, ¿no? Entonces, por ahí de los 2008, 2007, la gran parte de Latinoamérica empezó a acceder a ese tipo de teléfonos, por supuesto muy caros en su gran mayoría, pero ya hacia mediados del 2011, prácticamente un poco más baratos, más accesibles, y por supuesto después de esos años, pues ya cada vez que encontramos casi está en el serial este tipo de teléfonos, ¿no? Entonces las Perdona, innovaciones, Rodrigo. ¿sí? No sé si estás navegando en tu presentación. Nos quedamos en el slide que dice tendencias digitales todavía. Oh, ya estoy justo en la segunda, tal vez Ah, ok. te ofrezco una Ahora disculpa. sí está bien. ¿Sí? Ya, A ya. ver, Ahí voy a está bien. darle. Perfecto. Ahí se ve mega tendencias versus tendencias. Correcto, sí. Ahí estamos Súper, bien. entonces sí se cambió. Gracias. Entonces, no, gracias a ti, Guillermo. Entonces, justo como les mencionaba, ¿no? Las innovaciones de punta siempre van a traer una oleada de consumo y en general puede que se tarde un rato, puede que no se tarde. De hecho, lo que les voy a compartir a continuación tiene que ver con esto. Algo que incluso cuando hemos platicado en la colaboración que hemos tenido con Eagleware, ha sido muy retomado, por ejemplo, por ellos en términos de revisar qué es lo que viene para poder implementar valor a sus productos o sus servicios. En el caso de Google, por ejemplo, que es la implementación de inteligencia, de uso de datos, sobre todo en la gestión de datos, que es algo que Google, bueno, en algún momento tal vez Guillermo lo va a platicar y si no ya les conté el chisme, pero justo ese es el tema, ¿no? Cómo gestionar los datos
para hacer más factible los servicios, en este caso de Googleware, ¿no? Y que son innovaciones que a lo mejor no se están viendo tan de lleno en los mercados en ascenso, pero que los posibles 3 a 5 años lo vamos a estar viendo ya casi como el pan de cada día, ¿no? Un tercer punto tiene que ver, por ejemplo, con las nuevas propuestas de oferta. Esto tiene que decir como qué tanto o qué, o en general, cómo es de que se modifican los productos y los servicios o cómo van haciendo modificaciones. Entonces, en ese sentido, de pronto, bueno, les voy a mostrar más tarde una serie de formatos, por ejemplo, de programas de televisión que están referidos hacia ello, pero las propuestas en la oferta tiene que ver inclusive hasta cómo hacemos que el mercado nos voltee a ver de nuevo cuando ya nos dejó cuando en algún momento nos dejó de consumir o nos quedamos en la obsolescencia, ¿no? Y finalmente, pues como les mencionaba hace un momento, tiene que ver con el consumo global. Entonces, qué tanto en este sentido el mercado apunta a ese tipo de solicitudes y no solamente en un segmento o un espacio geográfico, sino prácticamente en todo el mundo. Entonces, bajo estas características vamos a identificar a las megatendencias. Y luego vienen las tendencias. Las tendencias en general son mucho más aplicativas para marcas que están en mercados mucho más chiquitos, mucho más establecidos, que tienen que ver con ascenso, negocios de nueva creación, startups, emprendimientos que apenas están en procesos de crecimiento. Justo hoy en la tarde estaba leyendo un artículo, ya les pasaré el dato, lo posté hoy en LinkedIn, que justamente menciona, ¿no? Cómo es de que la innovación llega a la sostenibilidad, ¿no? O sea, tiene un impacto realmente económico, ambiental, social, lo que ustedes quieran, pero real, o sea, tiene un impacto y el impacto viene primero con el mercado, o sea, el análisis de cómo es que el mercado tiene un comportamiento y puede tener adopción hacia ese producto. En el framework podemos ver un tema después de inclusión del usuario, entendimiento de que el usuario entiende el producto, se acerque, tenga acceso al producto y finalmente entonces ahora sí metemos temas que de economía naranja, que de economía colaborativa, que todas estas economías que existen en términos de mejora del impacto social. Entonces, muchas de las veces a los emprendimientos se les quiere, o a las empresas de reciente creación se les quiere obligar desde un principio a que se vuelvan de alto impacto y posiblemente no sea tan factible, sobre todo en mercados en ascenso como el latinoamericano, porque lo primero que tienen que hacer es asegurar la supervivencia, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que la tendencia inicial es el consumo del mercado objetivo. Básicamente, ¿qué están haciendo y cómo lo están haciendo? Muchas de las ocasiones, los consumos latinoamericanos, por ejemplo, no están tan evocados al consumo consciente y no necesariamente un consumo que sea reciclable o un producto reutilizable o demás, sino más bien a un tema de saber que si hay un producto no necesita unos segundos similar, ¿no? O que tiene ciertas características distintas como el color o así sencillo luego los autos, ¿no? Algunas en Latinoamérica el tema, por ejemplo, de los autos eléctricos todavía está como un poco difícil, primero por el precio de un auto eléctrico y en segundo porque ahora que, bueno, con el ascenso de las clases medias, por ejemplo, se pueden adquirir autos, uno para tal vez para un miembro y otro para otro miembro y si es posible un tercer auto, pero generalmente no van a ser autos de agencia o autos nuevos cuando con uno se puede tener. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre consumo responsable y el consumo de bienes y servicios, ¿no? Entonces, el punto que quiero compartir con ustedes aquí es que la tendencia lo hace también el mercado en términos de qué están comprando en ese momento. Y cómo lo comunican es aún más lejos todavía. Entonces, el UGC, que es básicamente el User Generated Content, o la traducción en español, que sería el contenido generado por el usuario a través de redes sociales, a través de canales de comunicación, vaya, entre otros elementos, nos ayuda como empresarios, como empresas, a identificar qué tipo de comunicación, qué tipo de frases, qué tipo de palabras utiliza el mercado y entonces nosotros adaptarla a nuestro producto, inclusive a nuestras estrategias de comunicación. Ya les mostré una serie de ejemplos de cada uno de estos elementos. No voy a quedar tanto tiempo hablando de ellos. Y finalmente las megatendencias, que es apunta hacia lo que les acabo de mencionar hace rato. Ojo,
Por eso pongo las megatendencias hasta el último. Es muy interesante y es muy importante que cada uno de los empresarios y emprendedores, cuando detonan algún tipo de producto, no piensen primero en la megatendencia, sino piensen mejor en cómo está consumiendo el mercado, cómo se está comunicando y cómo eso puede alinearse con la megatendencia que hay en todo el mundo. ¿De acuerdo? Hablemos primero de megatendencias, entonces. EY o Ernst Young, como ustedes le quieran decir, esta gran consultora, una de las Big Four, menciona que después de la COVID-19, la crisis de la COVID-19, entonces los productos o bueno, el consumo se va a dividir en diferentes esquemas, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con compras generales, como por ejemplo la ropa, las inversiones, las inversiones, por ejemplo, como muebles, bienes raíces, electrónicos y demás, vamos a ver una ligera caída, bueno, una caída constante en este caso, ligera caída en términos de actualización, es decir, que no vamos a tener que comprar algún producto que ya tenga 2, 3 años, sino que vamos a decir, espérate mejor, ese dinerito lo guardamos, lo ahorramos, porque también estamos a la expectativa de qué va a suceder. La ropa, por supuesto, estamos viendo mucho el tema de reutilización de la ropa, de readaptación de la ropa, e inclusive estamos viendo muchos otros productos, dado el home office, por ejemplo, en algunos casos, estamos viendo muchos productos que sustituyen inclusive las pijamas con camisas formales, pero que tienen tela de pijama, y entonces pues las personas muy cómodamente pueden trabajar con una camisa puesta y con una pijama. Guillermo, perdóname, cambié ya de lámina. ¿Se está viendo este de EY? Hola, no, no, seguimos con el slide de megatendencias. No sé Sí. si eventualmente debas ir a la presentación y ponerlo como presentación porque se está viendo como en modo edición. Entonces, allí Ah, caeríamos cierto. en el slide de cómo cambia la conducta del consumidor luego del COVID. A ver, entonces sí, está muy extraño. Déjame hacer los cambios necesarios. ¿Qué tema? Les ofrezco una disculpa. Yo creo que les voy a compartir toda mi pantalla, pues al fin y al cabo, ¿qué tiene? ¿No? Listo. Pa' pronto, diríamos acá. Entonces, ahí se ve completa ya la Ahora sí, pantalla. sí, ¿Listo? se Ah, ve entonces ahora sí. completa. Bien, gracias. Listo, entonces les mencionaba, ¿no? Estos son como los esquemas que EY identifica. El primero de ellos que es el consumo sobre las compras generales, por ejemplo, inversiones altas, la ropa se previó entonces que iban a ir un poquito a la baja. En términos en términos de finanzas, pues ya todo el mundo ahora sí va a querer ahorrar, por supuesto va a querer suscribirse a algún tipo de producto o servicio de acceso al financiamiento, por supuesto pagos que no tengan que ver el contacto persona a persona, e incluso en términos financieros yo le sumaría en los pequeños negocios el spraycito este que le echamos al billete, pues porque no nos vaya a dar algo, ¿verdad? Por tocar el billete. Y finalmente el apoyo a la comunidad, es decir, buscar que los que los que están más desfavorecidos tengan pues a lo mejor algún pequeño apoyo o algún beneficio de pronto en el súper, redondear el pago o dejar algunas donaciones. Yo recuerdo durante la pandemia, acá en México le llamamos cerillos. Antes eran como jóvenes en etapa de secundaria, ahorita ya se da mucho como, o bueno, se hizo muy de moda que los supers contrataban a personas de la tercera edad y pues tú le dejabas una propinita y así. Como no podían trabajar en los super durante vaya, el proceso de pandemia, la gente colocaba como cajas de donaciones, entonces si te sobraron algunos cambios o demás, lo podías como colocar en esas cajas, ¿no? Entonces un apoyo a la comunidad, por supuesto, la compra local, ese es otro de los efectos en este sentido. El uso de la tecnología, bueno, pues se fue para arriba, ¿no? Por fin entendimos cómo sirve Zoom, por fin entendimos cómo sirve Meet. Yo no sé cómo rayos se llama la plataforma en la que les estoy transmitiendo ahorita, pero me parece muy padrísima. O sea, encontramos diferentes herramientas pues para podernos educar en línea, como para transmitir, ya sea a través de redes sociales o para hacer conexiones internacionales y demás, y como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Prácticamente hacer llegar información de un lado a otro, ¿no? Entonces, de pronto el tema del Internet se volvió tan importante que pues metieron, en algunos casos, sobre todo aquí en México, pasó que muchas de las veces se caían inclusive las redes porque pues la gente empezaba a saturar el sistema de Internet.
En términos de entretenimiento, todo va para arriba siempre que sea la familia, ¿no? Y que estemos vacunados. Si no estamos vacunados, no invitamos al tío. El video streaming, entonces los conciertos, el HBO, el Disney, bueno, prácticamente todas las grandes marcas productoras aprovecharon el momento y lanzaron sus propios canales, pero lo que sí bajó fue salir del país, ¿no? O sea, la gran mayoría poblacional, por cuestiones de costo, decidió vacacionar dentro del país, o están decidiendo vacacionar dentro del país, o están decidiendo inclusive vacacionar dentro de su región o de su zona, ¿no? Por supuesto, los cines y el entretenimiento de fuera de casa se vino abajo, a pesar de que ya lo abrieron y están como en reactivación, de pronto es un tanto difícil, ¿no? O ya tenemos todavía, ya tenemos, bueno, al menos en México ya se activaron los conciertos presenciales, pero no deja de haber esta figura híbrida. En términos de trabajo, lo hemos hecho prácticamente en telecomunicaciones. Los contratos ya no son contratos específicos, ya son mucho más temporales, entonces evitamos pagar vacaciones, evitamos los procesos de sembrina, por ejemplo, para de pronto dar una pausa al colaborador e incluso el colaborador puede buscar otro trabajo allá afuera. En términos de transporte, igual como las inversiones altas, pues vivir cerca del trabajo ya no importa, en muchos de los casos estamos conectados y comprar automóviles, pues entre la crisis y ante los costos, es mejor no hacerlo, ¿no? En términos de alimentación, la gran mayoría de las personas va a buscar entonces también hacer ejercicio, por lo tanto, o sea, buscan alimentar sanamente, buscan apoyar al consumo local, como lo habíamos dicho hace un momento, y esto a través de comidas frescas, por ejemplo, la fondita, bueno, acá en México le decimos la fondita al pequeño negocio que prepara comidas en algunas colonias o barrios. Finalmente, el tema de la salud, para arriba, hemos visto la telemedicina, ya casi casi que prendemos las noticias y tenemos al doctor hablándonos de medicina. Salud mental, por supuesto, se va a convertir en una super moda, tal vez no ahorita, pero sí en los siguientes 2, 3 años en Latinoamérica vamos a ver bastante tema de salud mental. Por supuesto, la salud física, una vez como les mencionaba, la gente está retomando, por ejemplo, la actividad de ir a hacer ejercicio y aquellos que no, en los siguientes años también lo vamos a ver. El uso de vitamínicos y, por supuesto, el ejercitarse al aire libre. Entonces, America Retail, aquí me faltó ponerle la fuente, les ofrezco una disculpa, pero America Retail tiene un muy buen artículo que nos explicó cómo es la nueva vida o la vida restringida dentro de la nueva economía en casa, ¿no? Entonces, la economía en casa es básicamente una serie de pilares que tiene que ver con acceso a compras. En general, algunos de estos tuvieron que ver en línea. Por supuesto, hubo un repunte de los e-commerce, pero no en todos los países. Ahorita les voy a mostrar el por qué. El trabajo, por supuesto, todo el mundo se empezó a buscar trabajo o se puso a generar trabajo, o se puso a emprender. En el aprendizaje, bueno, pues como habían cursos gratis para todos, pues que casi todo el mundo nos pusimos a aprender, aunque sea 2, 3 palabras en chino mandarín. Casi todos nos volvimos chefs y en términos de salud nos tratamos de informar así como de entretener, ¿no? Entonces, ojo, el entretenimiento no solamente son estas plataformas de video streaming, por ejemplo, sino también el entretenimiento es los videojuegos, el entretenimiento son las redes sociales, son las aplicaciones de contacto con personas en diferentes características. Entonces, ahí estuvimos viendo también como un tema en este sentido, hacia dónde apunta la gente o hacia dónde va a apuntar el mercado, si se vuelve a repetir o si desafortunadamente este tipo de situaciones ocurren o ocurrirían constantemente. Entonces, un archivo que me encantó mucho es, y justamente hablando sobre megatendencias, es esta investigación que se hizo con los niños de China, del Reino Unido, justo mi querido Guillermo, y con los niños de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces es muy común, por ejemplo, que la gran mayoría, cuando se hace este estudio o se hace este análisis sobre la pregunta, ¿qué quieres ser de grande? ¿O qué es lo que esperas ser de grande cuando crezcas? La gran mayoría pues tuvo bastantes resultados muy similares. Por ejemplo, ser atletas, ser músicos, ser profesores, por supuesto, porque este tipo de profesiones son lo primero a lo que acceden los niños, o son lo primero que ven, ¿no? Policía, bombero, entre otros, pero es muy gracioso que en Reino Unido y en Estados Unidos la gran mayoría, de hecho el mismo porcentaje casi casi de chicos entrevistados, decidieron ser bloggers o decidieron ser youtubers, mientras que en China, por ejemplo, deseaban ser astronautas.
¿Eso de qué nos habla? Entonces, el canal para compartir cualquier cosa de tu marca, al menos en estos países y posiblemente en el resto que seguimos las tendencias de este tipo de países, pues ahí lo tienen, ¿no? Entonces, este tipo de resultados, este tipo de frases o este tipo de estudios nos ayudan a interpretar qué es lo que va a suceder en lo que viene en los siguientes años y eso se identifica, como les mencioné en un principio, como megatendencia. Me encanta mucho esta película, bueno, Johnny Digital, Johnny Mnemonic, se llama oficialmente, es una película por ahí noventera, me parece, con Keanu Reeves. Y bueno, pues ahí nos platica un poquito esta película, cómo era el metaverso imaginado desde esos años, ¿no? Cómo se supone que iba a ser. Y entonces hoy cuando nos ponemos a leer artículos que tienen que ver con colaboración digital y demás, entonces estamos leyendo temas como cuál va a ser el siguiente líder humanista, por qué la empresa necesita tener un líder humanista en la era digital, por ejemplo, cuál es la libertad de la era digital, cómo es que se puede ser un líder en la era digital y, por ejemplo, cómo se genera el humanismo en la etapa de lo digital, ¿no? Entonces, cuando uno lee estos encabezados en las, ¿cómo se llama? En la prensa, me hace recordar, o bueno, hace recordar a esta película, por ejemplo, porque se trataba literal de este metaverso, bueno, de lo que ahora identificamos de pronto como metaverso, como entre otros elementos, eh, bueno, nos evocan a en qué momento la humanidad se conecta a un sistema operativo, un sistema digital, y en ese sistema es que se desarrollan las operaciones o bien las negociaciones, entre otras actividades. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, cuando comienza el proceso de encierro, bueno, sí, pues de estar dentro de nuestras casas, algunas empresas tuvieron que hacer esto, justamente lo que vimos en la película, tratar de virtualizar las operaciones. Entonces, ¿por qué se necesita ser más humano al virtualizar? Porque no hay que quitarle la experiencia al producto o al servicio. Y para hacerlo, no tienes de otra más que ser humano, por ahora. Entonces, bueno, hasta que la megatendencia cambie. Entonces, organizaciones como Virtual Yosemite, es un tour que hace el parque de Yosemite, es básicamente una plataforma donde durante la cancelación de acceso a este tipo de espacios, bueno, pues un dron va y se mete al Yosemite, al parque de Yosemite y hace una serie de recorrido que después se sube a la plataforma y que tú puedes tomar con un tour virtual por una cantidad muy pequeñita en dólares, me parece que son 2, 3 dólares, y puedes ir tomando fotos del lugar. El chiste es de que cuando tú vas o cuando tú puedes acceder ya físicamente al lugar, eh, a través de la plataforma puedes identificar dónde eran esos lugares y te da una brújula, ¿no? Una brújula digital, por supuesto, y te dice hacia dónde ir, cuántos pasos son, vaya, coordenadas en específico. Y es un tema de dinamización, porque cuando tú ya puedes ir físicamente, te dice, aquí tomaste el pantallazo que te gustó, aquí tomaste la foto del tour que dio el dron, ¿no? Entonces ahí te puedes tomar la foto. Básicamente tú ya sabes a dónde vas a ir cuando estés físicamente ahí, ¿no? Un tema mucho que ver con el uso del social media. Luego también Grecia, perdón ustedes, Grecia también lo hizo con el Descubre Grecia y visita la experiencia desde tu casa, ¿no? Básicamente la gente del Ministerio de Turismo pues tuvo que regresar a sus casas, como todos entraron en ciertos riesgos, pero bueno, Grecia se caracteriza por ser un país muy atractivo, sobre todo en tiempo de verano. Y bueno, lo que hicieron es que la gente que trabaja o que trabajaba en el ministerio, o que trabaja en el Ministerio de Turismo, tuvo la tarea de grabar con su teléfono celular espacios de las comunidades donde viven o espacios de las comunidades cercanas, donde las personas pudiesen ir. Y entonces, a través de eso, de fotos, videos, recorridos virtuales también, los usuarios o los turistas interesados en ir a Grecia podían armar un paquete de vacaciones
hacia esos poblados. Entonces ya no necesariamente ir a la ciudad de Atenas o, por ejemplo, a esta bahía del barco abandonado que es muy, muy visitado ahí en Grecia, sino ya tener como un plan de viaje y ya saben a dónde van y saben que van también a lugares que son recónditos o que son nuevos o que son poco visitados, ¿no? Entonces, la idea de Grecia desde casa fue básicamente como dar un adelanto a los visitantes de cómo sería esta visita digital. Entonces, es un tema que, como estamos viendo, conecta lo análogo con lo inalámbrico en este caso, ¿no? Lo análogo, pues es el lugar que está ahí, no lo podemos cambiar, no va a cambiar evidentemente, pero sí lo podemos acercar a través de temas digitales y podemos hacer que las personas o quienes estén interesados en este tipo de productos o en este tipo de recorridos, a lo mejor virtuales en términos de turismo, puedan acceder después a un paquete de precio rebajado o de preventa a través de plataformas como Descubre Grecia. ¿Por qué les decía entonces el tema de los metaversos? Bueno, pues antes de todo este merequetengue que vimos ahorita con Meta, básicamente esto era el origen, o esto es el origen de donde viene. Beyond our world, there's another world. And it's right here, on my face. Welcome. This is Horizon. Think of me as your guide slash self-appointed spokes avatar, here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground, fair trade, French press morning coffee through a curly straw. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. It's about getting out there and trying new things, making your mark, making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. And you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place with these cutie patooties. In Horizon, the world is your lobster. Isn't it oyster? That too. So come, join us. A never-ending, ever-changing world beyond your world is waiting! Woo! Debbie gets it! Wow. Entonces, pregunta, seguramente ahí se habrán dado cuenta que Johnny Digital o Johnny Mnemonic tenía mucha razón con aquella película noventera, ¿no? A lo mejor y lo que no esperábamos es de que fuese a ser caricaturesco o colorido, eso es una cosecha de los millennials. Pero nos damos cuenta, entonces hace un momento les platicaba, tiene que ver mucho con identificar qué es lo que quiere el mercado y hacia dónde se apunta. El mercado no le interesa tener un avatar, le interesa ser caricaturizado y entonces Facebook hace cerca de un par de años, si no mal recuerdo, generó también el tema de los avatares, ¿no? Que era como tu caricatura o tu persona y de ahí podías hacer stickers de tu propia persona en caricatura y demás. Bueno, esa fue la prueba con la cual Facebook dijo, por supuesto que tenemos que hacer un metaverso. A la gente le encanta hacerse caricatura, le encanta hacerse un ser digital, le encanta hacer... Entonces, ese tipo de elementos nos está apuntando a que hacia el futuro posiblemente veamos un mundo digital, pero no solamente... orientado a una vida 100% digital, sino también sino que a un mundo pues que esté de acuerdo a las necesidades en ese momento del mercado. Pero si nosotros analizamos en el caso de Colombia específicamente, espero que la gran mayoría nos estén viendo desde Colombia, si nosotros analizamos quiénes de las personas o de la población colombiana tiene acceso, por ejemplo, a productos digitales, es decir, acceso a videojuegos o devices o gadgets o pues electrónicos que nos ayuden a entrar a este tipo de mundos digitales, pues entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que, bueno, este reporte que es de We Are Socially Hot Suite, que explica cómo ha sido el desarrollo del social media y de los elementos de acceso a Internet
en distintos países, se los invito a considerar, lo emiten cada enero de año. En este caso de Colombia hacen este análisis y explican que al menos las personas que están entre los 16 y los 64 años de Colombia, solamente el 86.3% tiene acceso a cualquier tipo de device, donde del teléfono inteligente el 69.4%, laptops o computadoras de escritorio el 47.2%, o sea, casi la mitad de la población. A consolas de videojuegos, chéquense cómo baja 36.4%, tablets 20%, ¿cómo se llama? Juegos como Nintendo portátil y demás, 17.9%, y acceso al streaming, o ya puede ser un Roku, ya puede ser un decodificador digital, solamente el 3.4%, y este es el mejor y el que más quisiera que enfatizáramos. Acceso o productos de acceso a la realidad aumentada, solamente el 4.7%. Entonces, todo el mundo, cuando se lanzó el Meta y todo lo que ustedes quieran, todo el mundo dijo, no, pues hay que empezar a vender en el Meta y que vamos a empezar. Sí, claro, pero en Colombia no se puede, por ejemplo. O si se puede, pues nada más le vas a vender a un cachito de la población, ¿no? Teniendo en cuenta que 4.7% viene de estas edades de 16 a 64 años, lo más seguro es que edades de entre 16 a 20 y tantos, tal vez 30 y tantos años, sean los que más ocupen o los que más acceso a este tipo de productos tengan, pero aún así sigue siendo un margen de mercado muy chiquitito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Bueno, pues alguien que se le prendió muy bien el foco con esto fue la gente de Nike y lo hicieron con las zapatillas que lanzaron. Entonces, si tú comprabas unas zapatillas o si tú compras unas zapatillas, le voy a poner ahí el silencio para que no escuche. Si tú compras pues unos tenis para correr, unos runners, te dan créditos para que tú accedas al Nightland, ¿no? Y entonces esto es vivir la experiencia que en colaboración con Roblox hace Nike, y entonces tú puedes ir al showroom y te puedes comprar tus tenis, y ya sea que los compres en el showroom y te los manden a tu casa en la vida real, o que te los compres en la vida real y que te den una tarjeta de créditos para que tú puedas acceder a este videojuego y puedas hacer tu propio avatar, puedas vestirlo o vestirla como quieras, lanzarte a correr. Es más como un tema híbrido, porque tus créditos o los créditos de acceso a este tipo a esta plataforma los puedes tener siempre y cuando compres en la vida real, y entonces en la vida real sí hay muchos compradores de tenis Nike. Lo mismo pasa entonces cuando compramos de manera digital, ¿no? Entonces es un tema, bueno, y nos demuestra un tema de tendencia, ¿no? De ir mezclando los mercados. Y entonces ahora hablemos un poquito de las tendencias. Me metí a investigar un poquito más sobre el mercado colombiano, y empezamos desde el comportamiento. Recuerda que hace rato les dije que la innovación tiene que ver primero con el comportamiento, luego la accesibilidad y luego entonces ya la aplicación de impacto. Bueno, pues a eso vamos primero. Entonces, en comportamiento o en términos de generalidades del mercado colombiano, me encontré con tres datos o tres fuentes muy buenas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo está estructurada las clases socioeconómicas en Colombia. Entonces, el DANE explica que a diciembre del 2020, analizando entonces 23 ciudades y áreas metropolitanas, se identifica entonces que la gran mayoría poblacional se encuentra en una clase media, o se encuentra con una clase socioeconómica del tipo medio, es decir, la mitad más uno, literal, la mitad más uno, y aquellos que se encuentran en extractos de población en pobreza o vulnerabilidad son una mayoría considerable. Sin embargo, no son la gran mayoría, entonces la gran mayoría no está en esos extractos, y por supuesto la minoría se encuentra en extractos de segmentos socioeconómicos altos, ¿de acuerdo? Sin embargo, por otro lado, Radar accedió a una entrevista o una encuesta en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde hizo una serie, donde la pregunta central es: ¿de qué clase social te consideras? ¿No? O usted se puede considerar. Y entonces ahí es un tema de análisis bastante profundo y de análisis sobre el comportamiento, que es lo que les mencionaba. ¿A qué me refiero? Bueno, la media normal, es decir, la clase media,
es la gran mayoría con los que se identifican. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta encuesta fue el 47.50%. Sin embargo, algo que es muy atractivo es que un porcentaje considerable, un 10% de la población, se considera media alta. Y un porcentaje también diferenciado, casi del 7.24 a diferencia del 6.9 que tiene registrado el DANE, se considera de clase alta. Entonces estamos hablando de segmentos de mercado que se consideran superiores a lo que oficialmente pudiesen ser, ¿cierto? O bueno, que tienen que tienen una idea de que son, de que pertenecen a extractos sociales superiores a los que pertenecen. Finalmente, tenemos el tema de la media baja, o sea, generalmente las personas en estas ciudades no se consideran de la clase baja, sino de las clases medias, medias altas y altas, porque un 10% de la población compite ahí con la media alta, se considera de clase baja, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de una encuesta directa con las personas versus datos que tiene el DANE identificados con salarios, con niveles de educación, entre otros, ¿no? Y finalmente, mismo el DANE y los gráficos que hace que hacen colaboración con otras organizaciones, menciona que la clase media en Colombia perdió cerca de 2 millones de personas en el 2020. Y estamos hablando de que esta encuesta que se hizo de radar también se hizo en 2020. Entonces, nos estamos dando cuenta que a pesar de que la clase media bajó 2 millones de personas, la gente sigue teniendo consideraciones o sigue teniendo imaginarios de consumo basados en que son o pertenecen a la clase media, ¿cierto? ¿A qué viene todo esto? Y posiblemente me pueden decir, bueno, Rodrigo, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, pues este libro que es maravilloso, que habla sobre la fortuna que hay en el fondo de la pirámide social, explica, por ejemplo, que hay productos que sustituyen o que buscan definir algunos tipos de soluciones o buscan generar atracción en el mercado bajo características de achicar el producto o generar este tipo de consumo constante para que no se deje de acceder a ellos. Entonces, podría ser muy sencillo dejar de consumir un refresco porque es un poco más caro, pero si te lo presento o si te lo venden en presentaciones más chiquitas y que son económicas, evidentemente me los vas a comprar. Lo mismo pasa con los autos, por ejemplo, de pronto el acceso a los autos económicos que gastan poco combustible y demás se puso de moda, sin embargo, elementos de seguridad, por ejemplo, que no llegamos a ver. Por mencionar, yo tenía un compañero de la universidad que todo lo tenía de Ferrari, todo, cuadernos, fundas para la computadora, fundas para el teléfono, la mochila de Ferrari, todo tenía de Ferrari excepto el coche. ¿Y eso a qué responde? Justo este libro sobre la fortuna que hay en el fondo de la pirámide, o quiero decir, en las colonias, perdón, en los extractos sociales ascendentes, hacen esto. Entonces, estamos dando, si regresamos a este tema, dijimos que una gran mayoría de la población de estas encuestas, o bueno, de estas áreas encuestadas, tiene ascendencia o busca pertenecer o tiene ideales de pertenecer a clases de la media normal hacia arriba, la gran mayoría, porque algunos otros sí tienen consideraciones sobre pertenecer a las clases bajas, pero la gran mayoría sigue teniendo ideales, algunos les llaman especulativos, otros les llaman aspiracionales, entre otros, pero al final del día tienen esta consideración de que pertenecen a clases de las medias hacia arriba, a pesar de las pérdidas que hubo después de la crisis del coronavirus. Entonces, a ver, permítame. Ahí creo que estoy teniendo un problema de tema. Ahí se está viendo, no, no se está viendo, ¿verdad, Guillermo? Porque como que me frenó. Sí, hasta allí Me botó, espérame. dejaste de compartir. Perdona, porque me botó. ¡Ay! Es aquí. Aquí. Estamos aquí, ¿no? Entonces, perdóname. Voy a recompartir.
Por ahí Patricia ya me dijo, sí, perdóname, Patricia. A ver, estábamos ahí. Ahí ya se ve Sí, ya aquí se ve, y ya se ve más grande, según yo, ¿no? no está en modo edición todavía. Modo edición. Uy. Ujú. Está en presentación, pero pequeño. No, dejar de compartir y otra vez tengo que compartirles mi pantalla. Una ventana. Ah, ya. No, no, toda mi pantalla. Digamos que... Ay, no, 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 pero otra vez, otra vez, otra vez. Cambio de pantalla. Compartir. Sistema. Ahí está, exacto. Eso es con una disculpa bien grandota. Entonces, estamos hablando... Aquí ya se ve, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, estamos diciendo, ¿no? Sobre los especulativos. Y entonces, ¿quiénes lo están haciendo o qué tipo de modelos de negocios o productos lo están haciendo? Entonces, Porsche, como ustedes saben, para tener un coche de ese tamaño, pues no cualquiera, ¿verdad? Entonces, si a ti si tú tienes o acceso a una bonita Mastercard o estas del dólar, que no me acuerdo cómo se llaman, pues puedes acceder a un aplicativo donde básicamente mandas a llamar tu Porsche y te hacen el cambio por una semana, por 2 semanas, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces tú puedes consumir el Porsche que tú quieras a través de Porsche Passport, que es una plataforma justo que atiende este tipo de necesidades. Yo sé que no me puedes comprar un Porsche. De hecho, esto viene de una tendencia de consumo en el mercado. La gente que accedía a un Porsche lo utilizaba a lo mejor un par de meses, después lo revendían y entonces la marca se dio cuenta que la mayoría de sus coches los revendían o regresaban al concesionario para hacer el cambio, es decir, compraban el convertible y a los 3, 4 meses regresaban y les decían, ahora quiero la camioneta, y entonces les cambiaban la camioneta y a los 5, 6 meses, un año, regresaban y les pedían, no sé, un Panamera o un Deportivo. Entonces, Porsche Passport es una de las respuestas a lo que aludible a ese sentido. Súper. Perdón, pensé que había como una observación ahí. Entonces, ¿qué sí necesitamos? Entonces, así como Porsche, creo que la gran mayoría de las empresas o de las organizaciones deben de analizar cómo están las tendencias o para dónde apuntan las tendencias del consumo, al menos en Colombia en este caso. Si revisamos una vez más el reporte de Hotsuite de We Are Social, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría poblacional, esta que se encuentra entre los 15 años y aproximadamente hasta los 35 años en promedio, si no es que 39 años todavía, los Zetas y los Millennials, son los mismos que se encuentran en acceso o que acceden, por ejemplo, a publicidad en el social media, es decir, en redes sociales o en algún otro tipo de plataforma de comunicación. Los que van desde los 18 hasta los 35, todavía más o menos, bueno, es que aquí ya tiene otro parámetro, pero casi hasta los 35 años, como se pueden dar cuenta. Son los que son de las personas que más dan clic, por ejemplo, a los efectos publicitarios, pero que también dan clic a las compras en línea. Entonces, ¿a qué me refiero con esto y qué tiene que ver? Si tú no estás metiéndole a esto, cuando ellos tengan dinero, posiblemente cuando ya se mueva ¿cómo se llama? Cuando empecemos a envejecer, por supuesto, se mueva el gráfico, por supuesto, esos van a incrementar, lo más seguro, y cuando estos cambien, lo más seguro es que incremente más, o sea, vayan avanzando, pero vayan incrementando, no como las generaciones anteriores. Entonces, hay una muy buena tendencia de consumo. Guillermo, ¿por ahí había algo? Perdóname. no, no, ya tengo el micrófono abierto solamente Ah, para perdóname. indicar. Perdóname. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto y por qué tiene que ver con tendencias de consumo y demás? Pues hemos visto, por ejemplo, este tipo de, o nos hemos dado cuenta que este tipo de productos ha tenido mucho efecto en los últimos 5 años, ¿no? Y por eso les digo que los siguientes 5, hay que pensar para los siguientes 5 años, no exactamente mañana, pero sí hay que irle pensando en los siguientes 5 años, ¿no? Hace 5 años nadie hablaba de feminismo. Hoy Victoria's Secret ha cambiado sus diseños un poco rígidos, un poco difíciles para utilizar en las pantaletas para mujeres, a un diseño más accesible, de un solo corte, de más comodidad. ¿Por qué? Porque estamos en la era del feminismo, porque las personas del año han sido mujeres en su gran mayoría y porque la tasa poblacional en casi la mayoría de los países son mujeres en su mayoría, ¿no? Entonces estamos viendo un nuevo cambio en el mercado y a eso responde de pronto
el tema, por lo que les mencionaba, ¿no? El tema de las mayorías poblacionales en este caso. Luego, si nosotros analizamos también otra de las tendencias, pues estamos viendo la cultura de la cancelación, eso es cierto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando llegó este día, bueno, este tema del el Pride, por ejemplo, de hecho Procter Gamble fue una de las más golpeadas porque decía, no puedes cancelar el orgullo, pero cuando veías la página de Procter Gamble de Arabia Saudita, pues ahí sí lo cancelaban, ¿no? O qué tal BMW, por ejemplo, la gran de Alemania, que la gran alemana, que en todo el mundo, el grupo, por ejemplo, pintó de colores, la página oficial, bueno, los perfiles oficiales pintaron de colores, pero en Saudi Arabia y en Turquía, para nada, ¿no? O sea, seguían en la tranquilidad y aquí no pasó nada. Entonces, hay un tema sobre la cultura de la cancelación que viene justamente de este tema que que les había mencionado hace un momento. ¿Cuál es la mayoría poblacional y qué es lo que están compartiendo y qué es lo que están comentando, ¿no? Por supuesto, a los dos les llovió lluvias y críticas por todos lados. Nosotros analizamos, por ejemplo, el uso del social media ¿cómo se llama? En plataformas, en distintas, bueno, en la población colombiana nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría se encuentra en YouTube, ¿no? Entonces repetimos lo que hace ratito les decía en el estudio de los chicos, ¿no? ¿Dónde vas a vender o dónde vas a tener mayores contenidos? Ahí lo tienes. Le sigue Facebook, le sigue WhatsApp, les sigue Instagram y Facebook Messenger. De Facebook Messenger para abajo es una población muy chiquitita, bueno, todavía a lo mejor por ahí Twitter tiene participación, pero estamos hablando del 59% y de ahí baja muy considerablemente el número de participación de los usuarios de redes sociales. Entonces, ¿dónde deberían de estar y qué tipo de estrategias estarían llevando? Por supuesto, Facebook, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Eagleware, lo estamos viendo también con ese tema de compartir de pronto algún tipo de información, algún tipo de datos a través de sus canales. Y bueno, pues podemos también visualizar un tema de psicología del consumidor con los colores que emite Pantone. Por ejemplo, cada año emite un nuevo color que habla sobre la tendencia de consumo. Muy rápidamente quiero platicarles que Weisel, bueno, hay un mapa cultural, por ejemplo, que es de Weisel, perdón, y en pues habla sobre cómo está funcionando las culturas de cada uno de los países, ¿cierto? Entonces, coloca 4 ejes donde hay valores racionales, particulares, en muchos de los casos en la parte superior, hacia la derecha, que tienen que ver con valores evocados hacia la autoexpresión, hacia la libertad de expresión en muchos de los casos. Al fondo hablamos sobre los valores tradicionales y hacia la izquierda los valores de supervivencia. Prácticamente quienes se encuentran hacia la izquierda, estamos hablando de países que lo que les importa primero es comer, o sea, lo demás sobra, ¿no? Y más si estamos hablando de países que están hacia la izquierda y hacia el fondo, porque hacia la izquierda, hacia el fondo, estamos hablando de países con alta participación militar, por ejemplo, alta cultura de la opresión, alta cultura sobre la religión, sobre el nacionalismo y demás, donde lo importante es comer, es tener un plato en la mesa sin que este plato esté a la merced de otras personas o de otros entes superiores en las categorías de jerarquía de fuerza social en este caso, ¿no? Aquellos, por supuesto, que están hacia el otro lado, que están hacia los racionales seculares y de autoexpresión, pues estamos viendo pues, la mayoría de países desarrollados y que para 2017, que es este gráfico, son en su mayoría países que se encuentran enfocados pues al desarrollo de la persona y no necesariamente basado en sentimientos como el nacionalismo, la emoción, la religión u otros elementos tradicionales. Eso es en 2017. Chéquense, aquí por ejemplo está Colombia, está en un tema de valor tradicional, un poquito más orientado hacia la autoexpresión. México también, como se pueden dar cuenta, estamos casi en las mismas, solamente un poquito más enfocado hacia la autoexpresión. Eso en 2017, estamos hablando cerca de 4 años. ¿Qué pasa este año, en 2020? Aquí está el mismo mapa. Nos dice entonces el mapa de Wellesley que para 2020 prácticamente la gran mayoría poblacional se ha sumergido en un tema de tradición, nacionalismo, religión y por supuesto es la sobrevivencia, ¿no? Muy pocos países enfocados hacia lo laico, hacia lo individual y hacia la identidad y expresión. Entonces,
bueno, mientras Colombia, ahorita les busco dónde está Colombia, se me perdió, aquí está, miren, Colombia. Colombia que estaba por acá, ahora se arrastró un poquito más de la mitad, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos los ceros, ¿no? Colombia se arrastró un poquito más hacia el tema de lo tradicional y lo secular en este sentido. México, por ejemplo, creció en una vertical hacia lo laico, sin embargo, se queda en el fondo aún arraigados en la tradición y el nacionalismo, y vemos a otros países como Uruguay, que son de Latinoamérica y que suben de peldaño, ¿no? O sea, pasan entonces ahora a un sesgo de identidad de expresión todavía basados en tradición, nacionalismo y religión. Grandes países europeos, por supuesto, con todos estos cambios se han arrastrado un poquito más hacia la supervivencia, pero seguimos teniendo muchos de ellos orientados pues hacia la identidad y la expresión en el primer mundo, ¿no? Entonces, estamos viendo en su gran mayoría cómo es que el mundo en general se ha ido moviendo, está teniendo una gran ola de tradición, nacionalismo y religión en su gran mayoría, y eso responde en muchos de los casos hacia cómo poder dar servicios o productos al resto del mercado. Entonces, como nos gusta celebrar pues nuestro aniversario, nos gusta celebrar nuestros cumpleaños, nos gusta celebrar a nuestra gente. Por ejemplo, este es un emprendimiento aquí en México, se llama Papacho. Ellos eran una cafetería y entonces quebraron, pero se dieron cuenta que a la gente le gustaba ir a Papacho porque se sentían apapachadas, ¿no? Es un tema de fraternidad. Entonces, bajo esas características, la fraternidad estaba basada en celebrar un aniversario, en celebrar un cumpleaños, en celebrar algo, ¿no? Un tema de reunión. Y entonces cuando se cierran pues los espacios físicos, pues ellos empiezan a improvisar en parques, desayunos, por ejemplo, un tipo picnic para un número delimitado de personas en un parque abierto para evitar contagios o malinterpretaciones. O, por ejemplo, colocaron este tipo de infraestructura para acceso de los usuarios en este tipo de tiempos, en este tipo de infraestructura, que puede ser el patio de tu casa o puede ser el jardín. Y cuando las personas cumplían años en el trabajo, pues ahí validaron la opción de que pues, les podían llevar un desayunito pagado por el corporativo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las grandes empresas, y eso tiene que ver con el análisis de qué está consumiendo el mercado. Hace muchos años, había grupos de sexo, por ejemplo, en Facebook, se dio mucho. De hecho, Facebook desde ahí empezó a cancelar muchos de los contenidos, porque la gente hacía grupos abiertos, pues, para encontrar pareja sexual en general, ¿no? Entonces, hacían este tipo de comentarios, por ejemplo, y la gente, pues, reaccionaba y buscaban ahí una pareja. Personas muy inteligentes se dieron cuenta de eso y entonces crearon plataformas como Tinder o Grindr, donde podías encontrar un match con alguien que tuviese la misma intención o la misma necesidad en ese momento, y a través de eso, bueno, pues a través de una plataforma nadie te cancelaba, podías subir las fotos que tú querías y no había problema, ¿no? Como lo hubo en Facebook en su momento. Lo mismo pasa, por ejemplo, si ustedes buscan bolsas de trabajo, por ejemplo, para limpieza. En México, si ustedes buscan eso, hay un chorro de grupos en Facebook para eso, o sea, buscan personas que les puedan ayudar. Lo que muy pocas personas saben es que hay una plataforma que se llama Aliada y hay otra plataforma que se llama Helpy. Entonces, Aliada y Helpme te ayuda a buscar a una persona donde tú pones tu dirección, pones cuál es la frecuencia que quieres un servicio, cuánto tiempo quieres que dure ese servicio, si hay mascotas, si tienes recámaras, si hay que lavar el coche, si hay que hacer bla, bla, y te va haciendo tu cuenta. Y entonces, para cuando acabas, tú pagas con la tarjeta sin la necesidad de pagarle directamente a la persona. En este caso, Susana, por ejemplo, llega a tu casa, te hace la limpieza y se va, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de estos grupos de Facebook, donde no sabes quién es la persona, no sabes quién está validando ese dato, ¿no? Luego, para terminar, tiene que ver entonces cómo analizamos al mercado en términos de tendencia a través de los consumos de contenidos, ¿no? Entonces, en Colombia, por ejemplo, y en toda Latinoamérica nos gusta la novela, nos gusta la emoción, nos gusta ver cómo la gente llora y toda la cosa, ¿no? Entonces, y a los más jóvenes o los más adolescentes, niños, les gusta meterse mucho a este tipo de contenidos, este tipo de programas que están enfocados hacia un mundo virtual, ya lo acabamos de ver hace un momento, ¿no? Pero como estos niños no pueden ser aceptados en el metaverso, por ejemplo, de Facebook, aún, o no pueden ser aceptados en el Horizon de Facebook que vimos hace ratito, pues entonces
a los grandes productores de Fox se les ocurrió la gran idea de conjuntar segmentos o formatos como programas de La Voz con ese tipo de productos y generar este tipo de programas televisivos. I didn't like it. I loved it. The network that reinvented singing competitions is about to go next level. It's mind-blowing technology. Singers perform backstage while their alter egos battle it out center stage. What are you waiting for? I thought I knew what to expect when I signed up for the show, but that was crazy. Isn't it the coolest thing ever? Follow their journey. I don't fit the conventional idea of a pop star. This alter ego is liberating. This is me. I'm free. Who will Entonces estamos viendo ahí la creación de avatares, la conjugación de la novela y el ¿cómo se llama? Y la emoción y todo en un mundo digital donde ya eres libre de cantar como si no pudieras cantar nomás ahí porque sí, ¿no? Y no solamente eso, sino estamos viendo también, ay Dios, y no solamente, entonces, eso aquí responde a que en muchas de las ocasiones vemos cómo se está moviendo el contenido, o sea, a la gente le encanta este tema de ser avatares y entonces a Fox se le ocurrió generar este tipo de contenidos. Y no solamente va por ahí, este tipo de contenidos, por ejemplo, este influencer en México que durante la pandemia empezó a burlarse de la mamá promedio de México, empezó a sacar este tipo de contenido, ahí les va. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? Son las 2 de la mañana. ¿A qué hora te dije que llegaras? ¿Te regresas ahorita? Bueno, te regresas ahorita. En este momento ya te vienes. Sí, grito. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, contenidos de un humorista, pues, que empezó así, muy sencillo, grabado con un teléfono. Y entonces, ese tipo de contenidos, muchos de los usuarios en redes sociales lo empezaron a compartir, sobre todo usuarios jóvenes, porque les pareció gracioso, porque empatizaron con lo que estaba él compartiendo. A mí me pasó, lo recuerdo, mi mamá se metió a la fiesta inclusive por mí. Entonces, pues empezaron a ver, grandes marcas como Marinela vieron eso y empezaron a generar este tipo de contenidos para la televisión, no solamente para las redes sociales, para la televisión. Permíteme tantito. ¿Qué pasó? ¡Qué escándalo! ¿Qué están haciendo? Triqui-trácatelas, triqui-traques Marinela. Cuando menos te lo esperas, triqui-trácatelas. Entonces estamos viendo un producto más serio, por supuesto con mucha más configuración que con un teléfono, pero que viene ¿de dónde? Del contenido generado por el usuario. Al usuario le gustó este tipo de contenido, le dio gracia. Y entonces Marinela dijo, por supuesto que con esto voy a vender, ¿no? A eso nos referimos con el User Generated Content. Si regresamos al mismo reporte que les había dicho, por supuesto les invito a que lo puedan leer completamente en el caso de Colombia, y buscamos qué es lo que buscan o qué es lo que quieren los colombianos buscar en Colombia, nos vamos a dar cuenta que lo primero que buscan es música. Y si metemos en un embudo qué tipo de música buscan los colombianos, el primero de ellos es Diomedes, y eso tiene que ver con vallenatos, ¿no? Según lo que yo hice con mi investigación. Entonces, a los colombianos les gusta el vallenato, pero les gusta en específico Diomedes, y lo buscan solamente como Diomedes o Diomedes Díaz, que es el nombre completo, y por supuesto la salsa. Los colombianos buscan mucho las canciones, por supuesto, si buscamos qué tipo de canciones buscan música de Diomedes en primer lugar, mucho más arriba todavía que de Bad Bunny, o de J Balvin, o de Anuel, o de Maluma, o el reggaetón, o Camilo, o toda esa gente fea, ¿no? Bueno, a mí no me gusta. Perdón si alguien se siente herido por lo que dije. Pero bueno, básicamente ese es el promedio de búsqueda que tienen los colombianos. Entonces, si tú le pones música de ese tipo a tus contenidos, evidentemente vas a tener más atracción. ¿Y por qué me refiero a eso? Bueno, pues entonces la gente de Alibaba se dio cuenta de que si tú conjuntas cómo es el consumo bueno, en este caso de los chinos, cómo les gustaba consumir, pues se dieron cuenta que a la gran mayoría le gustaba calificar las cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la gran mayoría le gustaba ir a la tienda, pero ya que encontró un producto que le gustaba,
ese producto ya no tenía por qué ir a la tienda, sino ya siempre lo pedía en internet, ¿no? Entonces ellos crearon lo que hoy llamamos el New Retail, ¿no? Donde conjuntan el online con el offline. Básicamente, una vez más, se trata de una tienda que tiene acceso a elementos digitales, pero que esos elementos digitales están caracterizados por un elemento de compra análoga, es decir, una compra presencial, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas? Ya ven que a esos chinos les encanta comerse todo lo que ven. Entonces, ¿cómo llevas todo lo que tú quieres de lo digital a lo presencial? Bueno, pues entonces lanzan Gema, que es como un supermercado, por llamarlo así, y que tú puedes calificar y visualizar cuándo es que llegó el producto, cuánto tiempo tiene y cuándo es de que se va a caducar. Y entonces con ese tipo de datos tú vas calificando ese tipo de productos. Y aquellos productos que no se quieren, entonces Gema deja de consumirlos o deja de comprarlos mucho más rápido que las cadenas de supermercado tradicional, ¿no? Y de hecho ahí mismo pues, te llega el cangrejo, te llega el pescado, ya ven que les encanta comerse las cosas crudas, ¿no? Entonces te llega todo el producto y tú básicamente no tienes la necesidad de pagar o de algo, sino inclusive te lo pueden llevar. El tema de ellos es generar un tema de economía colaborativa, de economía circular. Ejemplo, una de las personas una de las personas hace pasteles, otra de las personas cosecha manzanas y otra persona hace jugo. Entonces, la persona que hace manzanas, bueno, Gema compra manzanas para para llevarlo a la tienda, las manzanas que no se venden las coloca con el productor de jugos y con el productor de pasteles y ese producto no se echa a perder, se regresa a la tienda y ahora se lleva en forma de manzana o de jugo. ¿De acuerdo? Entonces se tiene un control sobre el uso de fechas, el tipo de producto y por supuesto sobre el distribuidor o el usuario. Entonces, ¿a dónde iba con todo esto? Muchas de las grandes personas, bueno, de las grandes personalidades en alguno de los bajos mundos, porque a mí me parece que son una bola de mentirosos, dicen, ay, no es que vamos a lanzar el negocio en la era digital y hay un congreso donde vas a generar fuertes ingresos, tienes un que es que máster y que las ideas de hambre, esa gente que nada más le hace al faramollero y te dicen, es que todo se va a hacer marketplace. Es que todo el mundo te va a comprar en internet. Haz tu marketplace. Ya vimos cómo los chinos ni siquiera tienen marketplaces, tienen formas análogas y y digitales para conjuntarlo porque ni siquiera ellos tienen todavía un sistema basado en el marketplace, ¿no? Entonces, no le crean a esta gente. Analicen una vez más lo que les dije en el reporte, por ejemplo, que es algo que estuvimos haciendo con la gente de Eagleware, que es un tema de acercamiento y análisis, por ejemplo, con qué están haciendo y cómo están consumiendo el mercado. La gran mayoría, por supuesto, o bueno, de los colombianos que tienen más de 15 años, prácticamente menos de la mitad poblacional tiene acceso a un producto de institución financiera. Muy pocos a crédito, bueno, a opciones de créditos. Y si analizamos cuál es el porcentaje, por ejemplo, de mujeres con tarjetas de crédito, es muy chiquitito. Igual que el de hombres, es muy chiquitito. Si lo sumáramos, o sea, apenas llega al 28% de la población total de Colombia. ¿Y quiénes han comprado en Internet? Por ejemplo, en el caso de mujeres, muy chiquitito el porcentaje de compra en Internet por mujeres y muy chiquitito también el porcentaje de compra por hombres. Entonces, se dan cuenta, el marketplace, al menos en Colombia, todavía no está no es la estrategia final, puesto que todavía no hay modelos de inclusión, tanto financieras, pero también digitales. Entonces, si vienen estos másters y vamos a lanzar tu negocio y te vamos a hacer rico, piénsala muy bien, porque lo más seguro es de que les estén vendiendo puro humo. ¿Por qué lo digo? Cuando se empezaron a abrir los malls, aquí hay dos de ellos, se hacían las grandes filísimas, ¿verdad? Y entonces la gente estaba esperando, ¿no? Porque a la gente le encanta ir al mall o todavía tiene como mucho interés en ir al mall, ¿cierto? Lo mismo pasó aquí en México, por ejemplo. Shein es una plataforma de venta en línea únicamente, China, por supuesto, y lo que hace es que te vende ropa de pronto moda a muy bajos precios. La gran mayoría de los precios ofertados en Shein son muy bajos, pero se dieron cuenta que en México, o sea, estaban vendiendo bien, pero no estaban vendiendo tan bien como se esperaba. Y eso pasó porque no tenía una tienda presencial, porque el mexicano no tenía dónde ir a reclamar. Entonces colocaron esta serie de pop-up stores para saber en cuál de las diferentes plazas donde colocaron esos pop-up stores podían poner una tienda física. Y entonces el pop-up store es que aquí tú haces tu pedido en línea, por ejemplo, y aquí te llega y entonces tú vas al pop-up store, recoges tu pedido y acá en el corner te puedes maquillar, te puedes vestir, te puedes arreglar y te puedes tomar la foto en el corner de Shein.
y subirlo a las redes sociales. Y entonces, una vez más, genera lo que les dije, ¿se acuerdan? El UGC, User Generated Content, aquí está, ¿no? Entonces, es un tema de entender que sí, Shane, por ejemplo, nació 100% siendo marketplace, pero poco a poco está moviéndose hacia lo presencial, hacia lo análogo. Entonces, reitero, si alguien de este tipo viene y les dice, hoy no, que el marketplace y que mira mi barba, no le hagan caso. No le hagan caso, porque la realidad del mercado colombiano o latinoamericano es muy distinto. Por eso las grandes marcas chinas están prefiriendo hacer esto en lugar de continuar en los marketplaces. Y otras grandes marcas están improvisando el retail, ¿no? Showfields, por ejemplo, en Nueva York y en Miami, están generando espacios improvisados tipo galería, que ya no necesitan de pronto como el anaquel o colocar, sino ya te lo venden o ya te lo rentan, si tú eres un promotor o un expositor, te lo colocan por tiempo, no te lo rentan por días, te lo rentan por horas, te lo rentan por semanas, ya no es un contrato de meses así enormes, porque tienes que estar adentro del mall. Y entonces aquí te pueden estar vendiendo flores y allá al fondo te pueden estar vendiendo libros en un mismo pasillo, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, ya nada más es para que llegues y acomodes tus productos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que mejor le colocan es la experiencia del cliente, que se sube unas escaleras y se baje en un tobogán, o que vea, o que se tome una foto con el monstruo de Showfields, por ejemplo, entre otras cosas. Y no solamente ellos, otras empresas, por ejemplo, como Piedra, Papel o Tijera, se dieron cuenta que el consumidor durante la pandemia, que son los niños, pues empezaron a improvisar porque pues tampoco se podía ir al súper a comprarse coches o comprábamos, a comprarse coches, a comprarse juguetes, comprábamos juguetes o comíamos, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que podían vender productos relativamente accesibles, ¿no? Para un esquema, un mercado específico, donde la caja fuese el mismo producto, tanto como lo ven en imágenes en este lado, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente aquí adentro podías encontrar tu playerita, tus colores, tus acuarelas y la desarmabas la caja y ¡pum! Te salía este producto que ves aquí, ¿no? Que es una nave espacial con un jetpack. Entonces quitabas tú la tapa y le recortabas a la tapa, lo volteabas y ya coloreabas tu jetpack, ¿no? Entonces, este es un tema de desarrollo de tendencia en este caso, que es lo que está haciendo el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente identificamos qué es lo que exploramos, qué es lo que le gusta al mercado para generar o bueno, desafiar las creencias que tenemos nosotros como una venda, escaneamos los futuros, descubrimos esas oportunidades y entonces identificamos qué es lo que desea el mercado. Por supuesto, las señales de cambio que ahí vienen, ¿no? Que es lo que les dije hace un momento, cuáles son como los negocios no explorados y empezamos a mapear qué sucedería así. Eso quiere decir que hacemos escenarios deseables, identificamos el valor económico que puede tener para las personas o para el mercado y cuál es el valor intrínseco que tendría ese producto para desarrollar nuevas ideas. Con ello generamos conceptos o productos deseables que sean de necesidades latentes y que sean viables para volver a generar un nuevo esquema o un nuevo framework, como en algunos elementos de innovación se le llama, para agilizar o crear productos o servicios. ¿Quiénes lo han hecho? Pues grandes marcas. Cuando otros dicen, ay, no, es que ya se murieron las plazas, ya todo el mundo vamos a comprar en Marketplace, no es cierto, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, miren, el American Dream le dio la vuelta al Disney, porque en el Disney, si tú quieres ir a comprar o quieres ir al Disney, todo tiene que ser adentro del Disney. Pero eso sí, todo el tiempo tienes que estar con tu niño o con tu hijo. Todo el tiempo, si quieres comprarte una hamburguesa carísima de $20, en el American Dream no hay ningún problema. Vas y botas al chamaco o a la chamaca al parque de diversiones y después te vas al último piso a comer al McDonald's 40% más barato o 60% más barato de lo que puedes ver en Disney, pero no dejas de quitar la experiencia al chamaco o la chamaca de subirse al juego mecánico, así como que en las noches también abren el parque solamente para adultos. ¿O qué tal Stosh? Bueno, Backyards, no me acuerdo cómo se llama es Hudson Yards, por eso me acerqué. Hudson Yards, por ejemplo, lo que hace es que colocó esta gran infraestructura y entonces la tendencia era la gente ya no quiere ir a los centros comerciales, quiere ir a vivir una experiencia un poco más suprema. Entonces, Hudson Yards, por ejemplo, coloca esta infraestructura y entonces no puedes subir solo porque mucha gente se subía solo y se mataba, ¿no? Por despecho, por desamor. Entonces, ahora tienes que ir acompañado y ahora, ojo, el caso es que si tú compras algo en la plaza de Hudson Yards o en el mall,
tienes acceso gratuito al panel. Si tú nada más vas al panel, entonces tienes que pagar la entrada. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Pues mejor va y se compra un café o ahí se compra algo y después se sube al panel, ¿no? Estrategia de venta. Luego, ¿qué hicieron la gente de Stosh, por ejemplo? Entonces, Stosh aquí en México tiene una tienda, un showroom, ¿no? Donde pues el mercado tradicional son los tenis, bueno, los jóvenes estamos consumiendo, bueno, yo no me gustan tenis más de $100, no los compro, bueno, más de $50 no los compraría, pero hay gente que sí, ¿no? Entonces, Stosh, por ejemplo, hace eso, es un espacio intervenido para que tú puedas disfrutar toda la experiencia de cuidar tenis, de pintarlos, de colorearlos, de limpiar tus gorras, de encontrar tenis de colecciones específicas, por ejemplo, y únicamente ahí, ¿no? O sea, lo puedes comprar en línea, te llega ahí y ahí los puedes improvisar o ahí los puedes mejorar. Miren, ese es un limpiador de gorra, ahí tú la colocas y te sirves el cereal que tú quieras mientras te limpian la gorra o te pones a estudiar o esas son pinturas para tus tenis. Entonces, compras la pintura que tú quieras y entonces te adornan el tenis como tú quieras. O si tú quieres también, te vas mejor a las rampas mientras te limpian la gorra o te pintan el tenis o lo lavan, te vas a las rampas o a jugar básquetbol con Dennis Rodman, con Michael Jordan o con otros personajes pues del básquetbol, ¿no? Y aparte, bueno, pues este tema como de colecciones, como de un espacio improvisado, donde no es la plaza o la típica tienda comercial, ¿no? Algo más o menos como lo que ocurre también en Camp, ¿no? Donde donde te venden juguetes. Entonces, si tú vas a comprar juguetes, pues cuando vas al súper, yo me acuerdo cuando yo iba al súper y estaba niño, hace muchos años, me decían, si lo va a comprar, agárrelo, si no lo va a comprar, no lo agarre, ¿no? Entonces, Tunis de Camp, lo que hace es que pone a los niños a disfrutar o sea, prácticamente vas a la tienda, pero la tienda es un espacio de disfrute. O sea, desde que los niños entran, les dan un juguetito para que se pongan a jugar en los pasillos, ¿no? Y entonces les dan, por ejemplo, este caballito y los niños van viendo pasillo por pasillo cuál va a ser el juguete que quieren. O si le van a pedir algo a Santa Claus, no les miden un lápiz de un color y una hojita, sino les ponen un chorro de colores, un chorro de lápices, un chorro de hojas, para que se pongan a dibujar, a colorearle, o qué tal los videojuegos, ¿no? Y de estos videojuegos, pues por supuesto les ponen ahí que de pronto, ay, mira, el carrito del Paw Patrol, o ay, mira que las sandalias estas que la apachurras y hacen como rana, crack, crack, o cuando te metes al Facebook, pues ya en automático el Camp Store te dice, ah, mira, el niño está utilizando este caballito y los otros juguetes los puedes encontrar en la página oficial de Camp. Entonces, ¿el marketplace fue la finalidad? No. Realmente lo que estamos viendo es un híbrido que está llevando desde la compra digital hacia la compra análoga. Y listo, eso es todo lo que quería compartirles por hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar. Sé que me pasé de tiempo, entonces. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, de verdad muy interesante. Este tema que tiene que ver con tecnología, con servicios, con tendencias, con comportamientos del mercado en general, siempre tiene nuevas cosas y sigue siendo bastante interesante. Eventualmente en el chat, si alguien nos quiere compartir alguna pregunta, mientras tanto, digamos que como reflexiones para pues aprovechar el tiempo, creo que como conclusiones de esta muy interesante charla, una información bastante completa. Es definitivamente como algo que nos predijo el futuro, que es a través de una película en 1993, nos dejaba ver qué es lo que estaban pensando en algún momento algunas personas o lo que veían como fuera, y ahora es una realidad. Y esa realidad, digamos que lo que quiero mencionar es que en Eagleware siempre tenemos dentro de nuestros valores y dentro de nuestra cultura la visión, qué va a pasar más adelante y cómo hacemos para resolver esas nuevas necesidades o anticiparnos eventualmente a esas necesidades. Entonces, el metaverso va a impactar todo, el entretenimiento, la parte social, la parte laboral y profesional, así que
eventualmente puede ser una invitación no solamente para nosotros, sino para los que ven este webinario, que pensemos qué soluciones y qué nuevas necesidades pueden venir apareciendo con esa tendencia pues que ya está aquí. No, muchísimas gracias. Muy interesante también que a través de digamos, como las circunstancias de la pandemia y eventualmente la exposición a tantas soluciones digitales puede causar estrés y efectivamente uno de nuestros propósitos en Eagleware ha sido el que la información que nosotros procesamos le entregue información a las compañías que le permitan, por ejemplo, analizar la salud ocupacional de sus empleados que están trabajando fuera del horario normal de trabajo, o eventualmente tienen una carga o una exposición a la pantalla durante muchas horas durante el día. Eso afecta la salud visual, o si utilizamos diademas durante muchas horas en videoconferencias, etcétera, la salud auditiva. Entonces, recursos humanos puede implementar estrategias que con base en la información que nosotros procesamos puedan ayudarle también a ese mejor estar de los empleados y eventualmente mejorar su productividad. No hay preguntas, entonces eh, creo que pues agradecerte, Rodrigo, pues por tu información. Ya este pedacito va a ser bastante rápido en el sentido de las noticias que quiero compartirles. A ver, me pregunto, está en nuestra sesión de preguntas. Y las noticias, nuestras noticias, bastante emocionados. Hemos venido trabajando gracias a también la estructura, las metodologías, las asesorías recibidas y la mentoría que hemos tenido de parte de Ginny Latán y Pantera Makers. Hemos desarrollado e implementado nuestro, entre comillas, carrito de compras. No es nuestro marketplace, es un carro de compras para facilitar que las personas o las compañías adquieran nuestro producto a través de un e-commerce, para que se suscriban a nuestro servicio de tarificación de llamadas, de medición de la adopción y el uso de los sistemas de comunicaciones unificadas como Microsoft Teams particularmente. Estamos en proceso de la implementación con Cisco Web Calling y Zoom. Entonces, visítenos en nuestra página www.eagleware.co, conozcan nuestros paquetes y si tienen alguna duda, también desde allí nos pueden solicitar una asesoría especializada sin ningún costo. Eh, Básicamente esas son nuestras noticias. Quisiera compartirles a todos los datos de contacto de Rodrigo. Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, de la información que nos compartiste, con tu experiencia. Muy, muy, muy agradable realmente. Toda esta información yo creo que nos abre la mente para pensar en todas las posibilidades que tenemos adelante. No, muchas gracias por la invitación. Con esto concluiríamos este webinario. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Consúltenos nuestros paquetes. Cualquier inquietud, estamos a través del chat de la página, o a través de agendar una asesoría especializada directamente con nosotros. Eso es todo por hoy. Así que, bueno, muchos éxitos, ya que es diciembre. Desearles de ya unas felices fiestas, y para el próximo año muchísimos éxitos en todos sus emprendimientos y proyectos. Así que una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego a todos y a todas. Chao. Chao.